Buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias a Dios por un día más, por estar aquí. Buenos días, por este calorcito que está bastante bueno. Gracias por estar, gracias por tomarse el tiempo, por venir a escuchar la palabra del Señor. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de Marcos. Vamos a ir a Marcos al capítulo 4. Que es donde hemos estado los últimos 3 o 4 domingos, si no me equivoco. Entonces vamos a continuar con nuestra serie. Y déjame platicarte algo antes de que comencemos. Déjame ir un poco en el tiempo y recordar algo que sucedió en el año 2005. En octubre del 2005, la península de Yucatán fue alcanzada por el huracán Wilma. No sé si todos lo recuerden, estoy seguro que sí, porque fue una noticia fuerte en nuestro país. Y bueno, este huracán tenía categoría número 4. Tocó tierra con fuerza con 275 kilómetros por hora, poniendo en alerta a 81 municipios en la zona. Sus daños más severos se registraron principalmente en el municipio de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, uno de los centros turísticos más importantes del país. Otras zonas afectadas fueron también Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen. El sector más afectado fue el sector turístico. Wilma provocó la muerte de 8 personas a su paso por las costas del Caribe. Los daños materiales alcanzaron los 18,772 millones de pesos, según un reporte de la Dirección General de Protección Civil del Gobierno Federal en ese tiempo. Mis queridos hermanos, tenemos aquí esto que les estoy platicando, un fenómeno que fue devastador en ese tiempo, hace algunos años, y fuimos testigos de lo sucedido como personas que habitamos en este país. En lo personal, lo vivimos de cerca porque tengo familia que vive justamente allá y fue algo muy fuerte, fue algo muy, muy tremendo. Y antes de adentrarnos en el texto, te puse este ejemplo porque lo que vamos a ver esta mañana es justamente lo que está pasando en la porción que nos toca leer el día de hoy. Vamos a ver un fenómeno meteorológico muy fuerte azotando a Jesús y a sus discípulos. Y eso es lo que veremos el día de hoy en el Evangelio de Marcos. Déjame darte un poquito de contexto. En el capítulo 4 nosotros encontramos las únicas 4 parábolas que se encuentran en el Evangelio de Marcos. Y todas giran en torno a la predicación del Evangelio y cómo va extendiéndose el reino de Dios. Después de estas 4 parábolas siguen 4 historias. Estas 4 historias nos van a mostrar el poder y la autoridad de Jesús en los momentos de la naturaleza, que es lo que veremos el día de hoy. Es el texto que hoy veremos, de los versículos del 35 al 41. El capítulo 5, de los versículos 1 al 20, vamos a ver el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre el reino espiritual. En los versículos del 21 al 34, su poder y su autoridad sobre la enfermedad. Y luego los versículos del 35 al 43, su poder y su autoridad sobre la muerte. De esta manera podemos ahora adentrarnos de lleno a lo que veremos el día de hoy en nuestro texto. Entonces te voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Dice así: En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres muy bueno y muy misericordioso con todos nosotros. Te pedimos esta mañana, Señor, que
abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda tomar tu palabra, pueda llevarla a nuestro corazón y podamos ser confrontados, animados y exhortados. Padre, te pido por favor que ninguno de mis hermanos que está el día de hoy aquí salga igual que como entró. Te pido, Señor, que cuando yo baje de este lugar, de este púlpito, mi vida ya no sea la misma, Señor, y que puedas ayudarme, Señor, a ser más como tú. Señor, te pedimos, Padre, que tú te glorifiques el día de hoy, que tu palabra pueda ser expuesta, que todo lo que yo pueda decir, Señor, venga directamente de tu palabra y que seas tú glorificándote y seas tú en medio de nosotros esta mañana. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de nuestra predicación el día de hoy lo he llamado La suma de todos los miedos. La suma de todos los miedos. Mi mensaje para hoy es el siguiente. Si tú eres de los que toma nota, me gustaría que lo apuntaras porque creo que aunque es relativamente largo, se va a quedar en nuestra mente y sería muy bueno que pudiéramos recordarlo durante mucho tiempo. Mi mensaje para hoy es: basta que salga una palabra de su boca para que la tormenta más fuerte, el viento más poderoso y el mar más ensordecedor se sometan ante el Creador y Rey de todo el universo. Mi mensaje para hoy es: basta que salga una palabra de su boca para que la tormenta más fuerte, el viento más poderoso y el mar más ensordecedor se sometan ante el Creador y Rey de todo el universo. Y esto es lo que voy a tratar de argumentar con este texto en torno a toda la predicación del día de hoy. He dividido el sermón en 3 partes, en 3 escenas. Como ya sabemos y lo hemos platicado y también el Lino lo ha platicado, estamos en medio de una narrativa. Por lo tanto, vamos a ver escenas dentro de la narración, vamos a ver un ambiente, vamos a ver los personajes, vamos a ver un problema, vamos a ver el clímax, vamos a ver un desenlace. Y lo que estaremos viendo justamente son escenas. Entonces, la escena número 1 la he titulado Vientos huracanados. Vientos huracanados, y es del versículo 35 al versículo 38, y dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Vemos aquí cómo Jesús, después de tener un intenso día de predicación, recordemos que todo lo que va sucediendo en el capítulo 4 es un solo día. No ha terminado, o sea, no son varias partes en el tiempo, sino es un solo día. Y en este solo día el Señor ha predicado el Evangelio, ha enseñado el Evangelio a multitudes, a varias regiones de ahí. Han sucedido varias cosas y pues la verdad es que tuvo un día bastante cansado, un día agotador. Si tú has tenido la oportunidad de compartir el Evangelio o de ir a algún lugar a predicar o de reunirte con alguien para poderle enseñar las Escrituras, no solo con una persona, a veces es cansado el traslado, es cansado muchas veces también el preparar un sermón. Y en este caso el Señor Jesucristo ya había tenido un día completo de predicación, un día completo de enseñanza. Entonces Jesús estaba bastante cansado en ese sentido. Él y sus discípulos son alcanzados ya por la noche, lo que nos lleva a saber que Jesús, como les decía, estaba agotado. Así que despiden a la multitud, como dice el texto, y se disponen a subir a la barca y adentrarse al mar de Galilea. Y para los que no hemos estudiado o no hemos tenido la oportunidad de estar en Israel, déjame platicarte que el mar de Galilea es en realidad un lago de agua dulce. Este lago mide unos 20 kilómetros de largo por unos 12 kilómetros de ancho. Lo cierto es que se puede navegar tranquilamente por este lago, pero en ocasiones se producen tormentas muy fuertes, tormentas que son pues como las que describe el texto y con características bastante poderosas. La superficie de este lago se encuentra más o menos a unos 210 metros por debajo del nivel del mar, y para que nos demos una idea, más o menos si nosotros estuviéramos
En la parte de arriba, el Empire State sería como si estuviéramos arriba de él mirando hacia abajo. De esa forma es la que podemos medir más o menos la profundidad que tiene el lago de Galilea. Este es el lago más bajo a nivel del mar en el mundo. Cuando las corrientes de aire frío que se producen en las colinas rodean el lago y chocan con el agua caliente del lago, es que se producen este tipo de tormentas que estamos viendo aquí. Y pues hasta los mejores marineros no son capaces de poder domar o salir airosos de este tipo de tormentas. Son rebasados por este fenómeno. Y el versículo 37 nos muestra exactamente de qué tamaño es esta tormenta. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La palabra aquí en el griego, que en el original que se traduce para gran, es la palabra mega. Cuando vemos aquí gran tempestad, es la palabra que se traduce en el griego como mega. Entonces podemos ver que son mega vientos y las mega olas entraban fuertemente a la barca en la que estaban Jesús y sus discípulos. La Biblia de las Américas lo describe como una tormenta violenta. Una tormenta violenta, de tal manera que estos hombres, junto con Jesús, estaban a punto de naufragar. Este barco se estaba hundiendo y estaban acorralados y seguramente con mucho miedo. ¿Por qué? Porque su vida estaba en peligro, estaban a punto de morir ahogados y la fuerza de la tormenta y del mar eran tan poderosos que no había manera de escapar de lo que parecía inminente. O sea, imagínate estar ahí, estar en medio de un huracán. Yo no sé si a ti te ha tocado, a mí la verdad no me ha tocado y tampoco he estado en el mar y me ha tocado un viento tan violento o unas olas tan fuertes como estas, pero me imagino que debería haber sido algo que te causa mucho temor, algo que te causa mucho miedo. A mí, por ejemplo, la verdad es que no me gusta subirme a los aviones y cuando empiezan las turbulencias empieza todo a subir y a bajar y me paro al baño y me voy a orar y regreso y ya se calma y trato de que el tiempo se pase lo más rápido posible porque me da miedo eso. Ahora imagínate estar en el mar y estar en medio de un huracán con unos vientos tremendos, porque dice el texto que es una mega tormenta. Hace un rato te dije que Wilma tenía 275 kilómetros por hora de vientos. Y si tú has manejado un carro a 200 kilómetros por hora, ya es demasiado. Solo para que puedas darte una idea. Quiero que por un momento, tanto ustedes como yo, nos pongamos en esa escena y ver lo catastrófico que estaba haciendo para los discípulos. Tal vez en ese momento, no sé ustedes, pero cuando estamos en medio de una tormenta, en medio de un problema, en medio de algo que es muy fuerte, lo que menos hacemos es calmarnos y pensar cómo salir del problema. Alrededor de él pasan tantas cosas, uno piensa tantas cosas, estamos realmente atemorizados y no tenemos esta capacidad de sentarnos y, a ver, vamos a pensar, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo puedo solucionarlo? Entonces yo me imagino a los discípulos vueltos locos corriendo por toda la barca, viendo cómo entraban las olas, el viento fuerte, el agua, todo era un desastre, se estaban viendo, ya se veían ahogados, se veía que caían al mar, las olas enormes, era un torbellino impresionante. Y creo que todos podríamos pensar en hacer muchas cosas. Todo va pasando muy rápido y uno puede hacer todo. Todo menos dormir. Todo menos dormir. Y si sigues imaginándote la escena, creo que nadie de nosotros pensaría en dormir en un momento así. Y esto, mis hermanos, es justo lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba tan cansado, él estaba tan agotado por el día que tuvo, que aún la tormenta más poderosa y devastadora no podía despertarlo. No podía despertarlo. Entonces es impresionante. Los discípulos estaban desesperados por completo y el único en lo que podían confiar o que tal vez pudiera ayudarlos estaba profundamente dormido. ¿Pueden imaginarse eso? Mira cómo dice el versículo 38. Y él estaba en la popa, en la parte de adelante del barco, durmiendo sobre un cabezal.
Imagínense nada más. Está todo eso moviéndose y Jesús, a lo mejor roncando, no sabemos, la Biblia no lo dice. Pero, a lo mejor para él era como si lo estuvieran meciendo, arrullándolo, tranquilo, descansando, a gusto, después de un día complicado, día cansado, a lo mejor con mucho sol, no lo sé. Pero él estaba dormido, con la tempestad a todo lo que da alrededor. Horas antes estaban junto al maestro, viéndolo predicar y enseñar, y por supuesto la enseñanza, la predicación del evangelio también era para ellos, para los discípulos. Mis hermanos, estos hombres habían recibido la mejor clase de teología que se podía recibir en esos momentos. ¿Por qué? Porque el hombre que le impartía era nada más y nada menos que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho carne. Y esto, familia Doxa, nos muestra la importancia de la teología, la importancia de la enseñanza. Porque recordemos una cosa, los discípulos no están pasando esta calamidad porque ellos hubieran decidido subirse a la barca o porque ellos hubieran querido ir hacia el otro lado. Recuerden que ellos recibieron una orden de Jesús y Jesús les dijo, vamos y vayamos, subamos a la barca y vayamos al otro lado. No fue algo que ellos decidieran. Jesús les ordenó pasar al otro lado. Y lo mismo pasa con la tormenta. Esa tormenta no solo se desató por las cuestiones climatológicas en ese momento. Y hay personas que no entienden esto. Y les encanta defender a Dios como si Él no tuviera nada que ver con las tragedias que suceden en el mundo. Así que no podemos responsabilizar a Dios por los huracanes y peor aún, las cosas catastróficas que pasan en el mundo. No podemos culpar a Dios de eso. Hay personas que dicen que como la Biblia dice que Dios echa los pecados al mar, el mar es malo y tiene mucho pecado y por eso hay huracanes y megatormentas y Satanás orquesta todo esto. Pero no, mis hermanos, esa no es la verdad. No es así. Mira conmigo cómo dice el Salmo 107, versículo 23, va a aparecer en tu pantalla. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. En otra versión dice sus olas. Así que la tormenta que estamos viendo aquí con los discípulos en esa noche fue por el decreto soberano de Dios. Lo que Él quería enseñarles esa noche es el poder y la autoridad de Jesús, el poder y la autoridad que solo Él tiene. Yo no sé si el día de hoy tú estás en una tormenta, no sé si ya saliste de ella, pero lo que sí sé, mis queridos hermanos, hermanas y amigos, es que si no has estado en una todavía, pronto estarás en una. Pronto estarás en una. Y eso es lo que le ocurre a los discípulos en este momento. Ellos habían tenido la clase de teología durante todo el día y este era el momento de aplicar la teología. Este era el momento de la aplicación de la enseñanza. Hay muchos que desprecian la teología. Incluso piensan que la teología es algo muy rebuznante o con profundidades. No sé qué pasa por su cabeza. Hay creyentes o personas que se dicen creyentes que desestiman la teología. De hecho, todo creyente tiene una teología, aunque no lo quiera aceptar. Solo que algunos tienen una teología muy torcida, muy defectuosa porque no estudian. Eso es una realidad. Pero al final tienen una teología. Tenemos una teología. Y esto, mis hermanos, es lo que nos lleva a la siguiente escena. La siguiente escena es la escena número 2 y la he titulado La insolencia humana y la autoridad de Jesús. Escena 2, la insolencia humana y la autoridad de Jesús. Vamos a leer el versículo 38b al versículo 39 y dice así. La primera parte dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y dice lo siguiente en el versículo. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza.
Mis queridos hermanos, se había llegado el momento de aplicar lo aprendido, estar metido en una tormenta devastadora, y los discípulos responden, pero responden no como tenían que haber aplicado las enseñanzas. No, ellos responden con una tremenda insolencia y le dicen a Jesús: ¿no tienes cuidado que perecemos? La NBI lo traduce como: ¿no te importa que nos ahoguemos? Entonces imagínense la escena. Una vez más, todo está muy fuerte, el agua está entrando, los vientos son poderosos, están a punto de morir. Jesús está tranquilo, dormido en la popa. Estos cuates están desesperados, van, lo mueven, lo agitan. ¡Hey! Vamos a morir, y a ti no te importa. ¿No te importa que nos vayamos a morir? No estaban aplicando lo aprendido. No estaban aplicando la enseñanza. Vamos a morir ahogados y a ti no te importa. No te importa. Estamos siendo testigos al leer este texto de la insolencia y la irreverencia con la que estos hombres le estaban hablando nada más y nada menos que a Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo ahí. Y estos discípulos estaban siendo totalmente irreverentes. Podemos decir mil cosas y pensar: ¿cómo es posible que le hablen así a Jesús? Tal vez lo estés pensando en este momento. O tal vez nunca te habías dado cuenta del tono con el que los discípulos están contestando. La verdad es que yo no me había dado cuenta, por ejemplo, ni había puesto atención en eso, en el tono en el que ellos le dicen a Jesús. Pero la pregunta es: ¿cuántas veces hemos hecho este reclamo a Dios cuando estamos en medio de la tormenta? No me contestes, tú solito ahí. ¿Cuántas veces le has hecho este reclamo a Dios cuando estás en medio de una tormenta? Señor, ¿qué no ves lo que me está pasando? Señor, ¿qué no ves que me estoy muriendo? Señor, ¿qué no ves que no tengo? Señor, ¿qué no ves que me hace falta? Señor, ¿qué no ves que yo quiero? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo me sucede a mí? Ese es el reclamo que muchos de nosotros, cuando estamos en medio de la tormenta, hacemos. ¿Por qué cuando más te necesito tú no haces nada, Señor? Y sabes, seguramente no nos atrevemos a decirlo, pero sí lo pensamos. Yo lo he pensado. Y yo fui confrontado con esto al momento de estarlo leyendo. Tal vez no lo decimos con nuestra boca, pero estoy seguro que como lo pensamos, nuestra actitud refleja nuestro pensamiento. Nuestra actitud refleja lo que estamos pensando en ese momento. Y eso es lo que estaba pasando con los discípulos. Ellos estaban reflejando la actitud de su corazón en ese momento. Estos hombres estaban en medio de la prueba, tenían a Jesús con ellos, y en lugar de estar confiados, lo primero que hicieron fue tener miedo y reclamar. Cuando el miedo te domina y te rebasa, te olvidas de quién es Dios. Cuando el miedo te domina y te rebasa, te olvidas de quién es Dios y que Él siempre está en control de todas las cosas. Ahora, no estoy diciendo que es pecado tener miedo, que es pecado sentirse angustiado en medio de la prueba, sentirse preocupado en medio del dolor. Eso no es pecaminoso en sí. Y la muestra lo vemos con el mismo Señor Jesucristo cuando está en el Monte de los Olivos y cómo sintió angustia porque Él sabía que iba a ir a la cruz. Se angustió, sintió preocupación por lo que venía. Pero oró y su fe fue fortalecida. Cuidado con este diálogo interno, mis queridos hermanos y hermanas, que tenemos en medio de la tormenta. Cuidado con lo que estamos pensando en medio del problema, en medio de la circunstancia. Jeremías 17:9 va a aparecer en tu pantalla y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lo que tú y yo pensamos siempre va a ir direccionado
al pecado, siempre va a ir direccionado al mal, siempre va a ir direccionado a ser malagradecidos. Tenemos que pensar, nuestro propio pecado hace que nuestra actitud ante la tormenta no sea muchas veces la adecuada. Estos hombres estaban experimentando dos tormentas. Una afuera, en su entorno, en lo que estaba ocurriendo en ese momento, pero otra tormenta se estaba llevando a cabo dentro de ellos, en su corazón. Había un conflicto entre ellos mismos, al ser consumidos por el temor y olvidar quién estaba con ellos. Mis hermanos, las tormentas que vamos a pasar en esta tierra nos van a llevar a dos caminos. Solo hay dos caminos. O nos hunden más o fortalecen aún más nuestra fe en Cristo. Las pruebas nos van a llevar a dos caminos. O nos hunden más o fortalecen aún más nuestra fe en Cristo. Ahora estamos a punto de ver el momento cumbre de este pasaje. Y es que Jesús responde a los discípulos, pero responde rápido y como solo Él puede hacerlo. Responde con paciencia y resuelve el problema de una manera eficaz, de una manera pronta, de una manera completa, no a medias, lo hace total, lo hace completo. Y miren cómo es que el Señor lo resuelve. Versículo 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La Biblia de las Américas lo traduce como gran calma. Entonces estaban en una mega tormenta y de un segundo a otro pasaron a una mega calma. Nada, se acabó el viento y el mar parecía como el mar de Cancún. Una laguna impresionante, sin olas, sin nada. Calma completa. Después de un mega desastre, ahora había una mega calma. ¿Se dan cuenta del extremo? ¿Se dan cuenta de la oposición entre una cosa y otra? Mega tormenta y ahora una mega calma. Jesús pudo haber hecho 1000 cosas. Les pudo haber contestado como Él quisiera. Por irreverentes. Por irrespetuosos. Pero el Señor es muy bueno y no lo hizo de esa manera. Acto seguido dice que se levantó y detuvo el viento y calmó el mar. Después de varios minutos, no dice en sí el tiempo, pero creo yo que fueron minutos, porque recuerden que todo esto sucede rápido. O sea, se embarcan, empieza la tormenta, esto se empieza a poner feo, se empiezan a preocupar, van, buscan a Jesús, Jesús está durmiendo y en ese momento lo despiertan, Jesús se despierta, se levanta y lo primero que hace es calmar el viento y calmar el mar. Yo creo que fueron minutos y para los discípulos fueron una eternidad porque estaban a punto de morirse. Como para nosotros el tiempo de la tormenta es una eternidad y queremos que pase rápido, que pase pronto. Para ellos, los momentos más angustiosos de su vida, en donde vieron la muerte más cerca que nunca habían tenido o habían pasado por una mega tormenta azotándolos. Y de repente despiertan a Jesús y Jesús se levanta en la popa y calma todo. ¿Pueden imaginarse esto? Verdaderamente es algo sorprendente, es sumamente poderoso ver a alguien que se pare en medio o enfrente de un barco y reprenda al viento y reprenda al agua. Para los modelo 86 sería algo así como si vieras como hubieran visto a Merlín hacer ahí algún conjuro, y para los millennials, pues tipo Harry Potter. Pero este no era un mago, este era el creador del universo, el dueño de todo lo que estaba haciendo. Simplemente sin palabras, porque inmediatamente después lo que sigue es una gran bonanza, una gran tranquilidad. Se hizo gran calma.
Este Jesús que en el versículo 38 dormía profundamente por estar cansado, y esto es algo interesante que podemos notar aquí. Este Jesús que dormía profundamente por estar cansado, por tener un día extenso de predicación del Evangelio, nos muestra cómo siendo 100% hombre se cansó y tuvo sueño y tuvo necesidad de descansar por lo que había hecho. Ahora nos muestra cómo es 100% Dios cuando se levanta y reprende al viento y reprende al mar. Y nos muestra sus dos naturalezas ahí. Nota que Jesús no le pide al Padre que detenga la tormenta y que detenga el mar. No, es directamente de su boca deteniendo al mar y deteniendo al viento. Es Jesús mostrando su poder, es Dios mismo ahí, mostrando su autoridad ante la naturaleza. Dios mismo, con el poder de su palabra, calmando el viento y el mar, de la misma forma que con el poder de su boca creó todo. Jesús le habla a la nada y de la nada se crean todas las cosas. Vuelvo a repetir, Jesús le habla a la nada y de la nada se crean todas las cosas, de la nada. Hablarle a la nada y que la nada produzca, ese es el poder de Dios. Y lo podemos ver en toda la Biblia. Génesis, te voy a dar los versículos, por favor apúntalos, no vayas a ellos, pero todos estos versículos dicen, y Dios dijo, o dijo Dios, que se hiciera la luz, que se separaran las aguas de los cielos. Génesis 1:3, Génesis 1:6, Génesis 1:9, Génesis 1:11, Génesis 1:14, Génesis 1:24, Génesis 1:26, y hasta para crear al hombre, cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Con el poder de su boca, con el poder de su palabra. Mira cómo dice Hebreos, apúntalo. Hebreos 1:3 dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Wow, Jesús sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y sigue diciendo, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Colosenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 dice, entonces se manifestará en aquel día, entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con él el esplendor de su venida. El poder de la boca de Jesús, la autoridad y el poder que Dios tiene. Juan 11:43 nos muestra cuando Lázaro estaba muerto y Jesús le dice, Lázaro, levántate, ven fuera, y al instante resucita a Lázaro con el poder de su boca, con la autoridad de su palabra. Esa misma autoridad es la que Jesús está empleando aquí al detener el viento y al calmar las aguas. Es impresionante el poder estar ahí y ver esta demostración de poder y autoridad de Jesús. Pero los discípulos tuvieron que llegar a ese punto donde Jesús calma todo para entonces estar tranquilos. Los discípulos no estaban tranquilos en la tempestad, los discípulos estuvieron tranquilos hasta que Jesús pudo calmar la tempestad, porque se les olvidó quién estaba con ellos dentro de la barca. Lo que me lleva, mis queridos hermanos, a mi tercera y última escena. Escena 3. Escena 1, vientos huracanados. Escena número 2, vientos huracanados. Escena número 2, la insolencia humana y la autoridad de Jesús. Escena número 3, el temor divino. El temor divino. Vamos a leer de los versículos 40 al 41. El temor divino. Dice, y les dijo, este es Jesús hablando, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían del uno al otro,
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una vez puesto todo en calma, podíamos pensar que el final de la escena que estamos viendo aquí y del texto que estamos viendo podría ser un final feliz. Un final donde los discípulos corren y abrazan a Jesús y le dicen: gracias Jesús, calmaste la tempestad, y lo abrazan y lo besan y están con él. O como los marcianitos de Toy Story. ¿Recuerdan? Cómo están ahí y baja la garra y dicen: estamos salvados, estamos agradecidos, nos has salvado. ¿No? Y los marcianitos ahí, la garra. Pero no, mis hermanos, ese no es el final. Ese no es el final de nuestro texto. Jesús, en acto seguido, les hace dos preguntas a los discípulos. Dos preguntas que para mi gusto son perturbadoras y muy profundas. Vamos a leerlas nuevamente. Dice: ¿por qué estáis amedrentados?, les pregunta Jesús. ¿Cómo no tenéis fe? Es la segunda. La NBI dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Qué tremendo. Qué confrontante. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús aún ve que los discípulos tienen miedo. No han dejado de tener miedo. Es decir, lo despertaron porque la megatormenta estaba a punto de hundirlos. No pudieron aplicar lo aprendido y por lo visto siguen teniendo miedo. Y ya que les resuelve su problema, estos hombres siguen con esa misma actitud. Ahora, es interesante notar que este miedo que ellos sienten aquí es otro nivel de miedo. El versículo 37 dice que se levantó una gran tempestad. ¿Recuerdan? Quedamos que era una mega tormenta. Después, el versículo 39 dice que hay una gran bonanza, una gran tranquilidad, o sea, una mega tranquilidad. Pero ahora el versículo 41 dice: temieron con gran temor. ¿Te das cuenta? Temieron con gran temor. O sea, por eso le puse la suma de todos los miedos, como que este miedo va creciendo, va subiendo de volumen. Temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La traducción aquí de estas palabras que dicen temieron con gran temor es la palabra que se traduce como fobia. Esto es un miedo mucho más grande, es un miedo muy profundo, es un miedo exponencial. La pregunta es: ¿por qué ahora tienen este grado de temor? ¿Por qué ahora hay una fobia en los discípulos cuando se supone que Jesús hizo lo que ellos necesitaban? Porque quedaron tan asombrados, tan atónitos de ver el poder de Jesús, que su miedo sacó a la luz algo mucho más grave, algo mucho más profundo que todo lo acontecido en la barca. ¿Y sabes qué es, mi querido hermano, mi querida hermana? Es que estos hombres no tenían ni idea de quién era ese hombre llamado Jesús que estaba en la barca con ellos. Sí, estos discípulos que estuvieron con él, que pasaron un día completo haciendo lo que Jesús hacía, que era predicar el evangelio, y que ahora estaban en una barca con él, no tenían ni idea de quién era ese Jesús con el que ellos estaban. Por eso la pregunta de los discípulos, versículo 41, ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando tú conoces a alguien, no haces esa pregunta. Cuando tú conoces a alguien, sabes muy bien quién es y hasta dónde es capaz. Cuando tú no lo sabes, reaccionas así como los discípulos. ¿Quién es este? No saben quién es Jesús y muy probablemente, mis queridos hermanos y amigos, nosotros aquí llevemos mucho tiempo en la barca de Jesús y todavía no tenemos ni idea de quién es Él.
Y por supuesto me incluyo. No lo conocemos. Ellos no lo conocían. La incredulidad de estos hombres, su reacción guiados por el miedo y la actitud que tomaron es porque no conocen a Jesús. No saben quién es Dios. No saben quién es Dios. Esta declaración delató a los discípulos, quienes se preguntaban la verdadera identidad de Jesús. ¿Cómo es posible que eran los discípulos? Estaban con él ahí y no sabían quién era Jesús. Hay cristianos que piensan que Jesús es un amuleto. Hay otros que piensan que es como un ticket a una vida nueva y próspera económicamente. Hay otros que piensan que es la entrada a una vida feliz. Otros tantos lo ven como la reestructuración de sus familias y matrimonios. Y la verdad es que están muy alejados de la verdad bíblica. La única forma de conocer a Jesús es por medio de su palabra. Así es como conocerás al Jesús de la Biblia. Cuando realmente conocemos a Jesús, podemos ver su poder, podemos ver su autoridad y darnos cuenta que eso no termina en ese texto, ni en estos pasajes. Versículos o capítulos más adelante, mejor dicho, veremos justamente esto. Jesús nos ha salvado de la más grande de todas las tormentas. Y esa, mis hermanos, es la tormenta del pecado. Su poder y su autoridad no terminan aquí. Si continuamos con el Evangelio, llegaremos al momento cumbre, donde Jesús, con este poder y con esta autoridad que acabamos de ver, reprendiendo al mar y a los vientos, permite que lo aprendan, permite que lo juzguen y voluntariamente va a la muerte y muerte de cruz. ¿Realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente sabemos que estamos en la barca y que Jesús está con nosotros en esa barca? Cuando Dios hace el pacto con Noé, mis queridos hermanos, ese es un pacto de preservación. Y es algo muy similar a lo que podemos ver hoy aquí. Jesús nos va a preservar hasta el día en que Él venga. Y aunque haya una tempestad, aunque todo por fuera se esté derrumbando, Jesús nos va a preservar hasta que Él venga. Y nada nos va a pasar. Pero la pregunta es, ¿estamos seguros de eso? ¿Conocemos realmente a Jesús? ¿Conocemos al Dios de la Biblia? ¿Conocemos lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestro Creador? Este Jesús pudo usar todo ese poder que calmó el viento y que puso quieto al mar. Pudo bajar de la cruz y terminar con el Imperio Romano por completo. Pero, ¿sabes? No lo hizo. A cambio de eso, dijo una palabra más de autoridad. Una palabra más que demuestra su poder. Pero ahora, sobre el pecado. Mira cómo dice Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús dijo, tetelestai. Una sola palabra de poder y autoridad. Consumado es. Todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. Ya está hecho. Todo, absolutamente todo, tu salvación ya está hecha. Con ese poder, con esa autoridad, con esa firmeza, no podemos esperar nada más porque ya está hecho. Ya está hecho.
¿Por qué tener miedo en la tormenta? ¿Por qué podemos mostrar esa incredulidad? ¿Por qué podemos incluso ser irreverentes contra Dios cuando Jesús dijo, ya está hecho? Nuestra fe descansa en que la obra salvadora de Jesús está cumplida, no al 30, no al 20, no al 99, al 100%. Al 100%. Pensaba, cuando estaba preparando esto, en momentos difíciles en mi vida. Y si pudiera enumerarlos, creo que son 3. Cuando tenía 10 años, mi abuelo falleció. Y eso fue un momento duro en mi vida. Aún no conocía del Señor, pero al día de hoy lo reflexiono y fue un momento duro para mí en mi vida. El segundo momento fue cuando yo sufrí un secuestro a los 17 años y no conocía del Señor. Y el tercer momento fue el que viví hace 2 meses, cuando mi familia y yo nos contagiamos de COVID, pero mi suegra estaba a punto de morirse. Estaba oxigenando, su última oxigenación, la más fuerte, la más baja, fue de 47. Y esa noche, eran las 10 de la noche, tenía que irme a buscar un hospital para ella, con un tanque de oxígeno a la mitad, no tenía más, con mi esposa, y fuimos a buscar un hospital de 11 de la noche a 7 de la mañana. No encontré ninguno. Y ahora que puedo reflexionar en ello, recuerdo, todos estábamos muy angustiados, todos estábamos en medio del huracán, en medio de la tormenta, el agua se metía por completo a la barca. Y nadie recordaba que Jesús estaba allí. Y te lo digo con dolor, te lo digo con tristeza. Solo la persona afectada lo recordó. La veíamos tan tranquila y se subió a la camioneta y le dije, oiga, ¿no está nerviosa? Y su contestación fue, yo sé a dónde voy. Estoy tranquila porque sé a dónde voy. Eso me partió, hermanos. Eso me partió porque yo no podía ver eso. Y saben, estos discípulos tampoco lo estaban viendo. Y tenían a Jesús ahí, con ellos. Y estamos en medio de la tormenta, en medio de la aflicción, y no lo vemos. Jesús está en la barca con nosotros. Y que la tormenta fortalezca aún más nuestra fe. Mi amigo, mi amiga, que no eres cristiano, que no eres creyente, te animo a que vengas a Cristo hoy, porque habrá una megatormenta y ese es el juicio final y el juicio eterno, separado de Dios. Así es que hoy Dios, en su amor y en su misericordia, te da la oportunidad de Él acercarse a ti para que te arrepientas y vengas en fe, creyendo en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, en la obra que Él hizo por ti y por mí esta mañana. Oremos y demos gracias a Dios por las tormentas.